Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana que hoy, cuando estén viendo este video, es el Día del Maestro. Y decidí hablar de un libro que no habla precisamente de maestros, ni de escuela en ningún sentido, pero sí hay un personaje importante que es un profesor de una escuela. Y el autor en su momento, antes de ser un gran autor famoso en todo el mundo, era profesor. Quisiera enfocar un poco la razón de este video, la razón de este comentario sobre este libro en ese aspecto, en el aspecto de la labor, del papel del profesor. Ese libro es El misterio de Salem Slot de Stephen King, que bueno, es un autor que no necesita ningún preludio, todos lo conocemos, todos lo hemos leído o por lo menos sabemos quién es. Y esta es su segunda novela, tengo hasta donde recuerdo, es de 1975. Yo ya lo he leído varias veces, no solamente más bien este libro es la primera vez que lo leo, me refiero al autor. En este caso, al principio, a mí me costó trabajo porque son demasiados personajes, siento que siempre son muchos personajes en sus historias, pero en este caso creo que por primera vez me parecieron muchos, me pasó un poco lo que ya había comentado alguna vez de Los desnudos y los muertos de Norman Mailer. Son demasiados personajes y muchos de ellos solamente los nombran por un momento y ya no volvemos a ellos, o sea, el papel es demasiado secundario. Muchas veces sí retomamos, el autor retoma el personaje. En este caso pasa una cosa similar, me lo recordó un poco porque son muchos personajes alrededor de un pueblo, eso es como parte de sus temas del autor, ¿no? O sea, esos pueblos, Estados Unidos, donde todos se conocen, todos saben la vida de todos y al mismo tiempo cuando pasa algo externo que aparentemente no tiene importancia con el pueblo, con la parte interna, pero sí la tiene totalmente. O sea, esas comunidades norteamericanas tan cerradas en todos los sentidos. Cuando la novela empieza con un prólogo de un hombre muy alto y de un muchacho que las personas cuando los ven y no los conocen asumen que son padre e hijo. Están por cruzar la frontera de Estados Unidos a México. Cruzan la frontera efectivamente. Y es un prólogo, es un preludio muy amplio porque vagamente te da algunas pistas de dónde vienen, están huyendo de algo, de que nunca te dice el nombre de esas personas, solamente sus características y sobre todo el muchacho tiene una cuestión como de culpa y de un trauma muy muy marcado y todo el tiempo tiene pesadillas, no puede dormir y el señor, el que pensamos como lectores la primera vez que es el padre, es un escritor. También eso es como una constante, ¿no? La figura del escritor. Termina con una confesión a un cura en México, que además el cura no habla inglés, y tiene una persona que está traduciendo. Después de eso, la siguiente escena, ya estamos en Salem Slot, que es un pueblo, y tenemos la figura central, el protagonista, que es Ben Mears, que es un escritor que regresa a Salem Slot después de mucho tiempo. Ahora, eso no es ningún spoiler de nada, ustedes leen la contraportada y dice que cuando Ben Mears era niño entró a la casa de los Marsden y vio algo que lo traumó durante toda su niñez después de una apuesta y a partir de ahí decide regresar. ¿Qué es lo que vio? Nunca lo sabes, lo revela más adelante, no pasa mucho tiempo para que se lo confiese a Susan, que es una chica que lo admira como lectora, lo conoce, lo ve en el pueblo y se involucra con él en una relación sentimental. Pero lo interesante en la novela es que el mal, que también es otro de los temas, es una cosa cíclica. El pueblo estuvo en calma durante muchos años y de repente algo pasa, muchos lo atribuyen a la llegada del escritor de Ben. Empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Otra vez. Y digo otra vez porque es una constante en las novelas de Stephen King, ¿no? Empiezan a pasar cosas, los niños desaparecen, un perro lo empalan en la entrada del cementerio, varias cosas como muy locas que se podrían atribuir justamente a una persona enferma, a un loco, a algún tipo de ritual satánico, pero ocurren y no es tan loco ni tan... O sea, sí tiene un propósito todo eso. Ahora, la figura del maestro, bueno, hay un maestro que es un maestro de escuela que se llama Matt, que es una muy buena persona, es un buen maestro y ha sido maestro de toda la comunidad, ¿no? A todo mundo le dio clase en algún momento, a los grandes chicos viejos. Y de hecho él mismo hace una alusión a este libro de Mr. Chips,
Y él se vuelve amigo de Ben porque cuando lo conoce le dice que le vaya a dar una plática a sus alumnos, como en el papel del escritor, porque él enseña literatura. Y a partir de ahí se vuelven amigos. Ahora, esa es como la cuestión del papel del profesor, ¿no? En cualquier lugar, sea un pueblo chico o sea una ciudad. Pero en este caso el profesor tiene un papel realmente muy importante porque es ese lazo con Ben el que más adelante los va a ayudar a los dos a empezar a entender qué es lo que está pasando. Él es el primero que confía en Ben, el que le muestra una cosa que sucede en su casa y quiere mostrárselo a Ben para que vea que no es una locura, que no lo está inventando. También hay otro personaje muy importante que es un muchacho, es un adolescente niño, yo digo que está en esa línea, que se llama Mark, que también es un personaje muy importante desde el principio, desde que aparece, desde la primera escena, se defiende de un buleador, hasta la última, porque él representa esa figura también que es una constante en los libros de Stephen King, los niños, o sea, la figura de los niños, que también es algo que decía Roald Dahl. Siempre pensamos que los niños son inocentes, son ingenuos y por eso son un blanco muy fácil para el depredador, cosa que es verdad, pero al mismo tiempo Stephen King aquí lo que dice es que como el niño que es crédulo y cree y lee historias de terror, de fantasmas, de Frankenstein, de Drácula, de todas esas cosas, al mismo tiempo sabe cómo defenderse de esos demonios porque cree en ellos. No es como el adulto, que el adulto razona y piensa esto no es real y entonces cae, sucumbe. Yo lo estoy vulgarizando un poco, pero bueno, aquí lo maneja de otra manera. En ese aspecto, bueno, también están los maestros del maestro del terror, como muchos le dicen, y bueno, tenemos todas las historias de vampiros, o sea, Bram Stoker, Sheridan Le Fanu, Polidori, tenemos también a Shirley Jackson, hay muchas cosas que yo como lectora reconocí en este libro, los maestros de Stephen King. Hago esa alusión porque justamente es el propósito de esta reseña. No solamente es hablar de este libro y, bueno, recomendárselos. O sea, si a ustedes les gusta Stephen King y ya lo leyeron, bueno, vuélvanlo a leer. Y si no lo han leído, creo que sí vale la pena leerlo. La única cosa que yo pondría como que no es un pero, porque la novela sí me gustó, es esta cuestión de tantos personajes. Nada más. O sea, quizás si fueran unos 7 menos, tendría el mismo impacto. Porque son muchos personajes, casi que todo el pueblo. En algún momento todo el pueblo tiene un protagonismo, por lo menos en un capítulo. Y de repente yo al menos tenía que regresar porque olvidaba quiénes eran los personajes de los que me volví a hablar más adelante. Eso solamente es una observación más que crítica. Pero bueno, yo se los recomiendo que lo lean. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. Y si no lo han leído, pues adelante. Si encuentran una edición que sea mejor que la mía, pues qué mejor. Y bueno, felicidades a todos los maestros literarios y los que no lo son.